Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de El Hecho Maldito, el podcast semanal de análisis de la actualidad política de la República Argentina. Yo soy Juan Gentile, estoy junto a Poli Sabates, a Julián Hoffele, a Mili Pioletti. Estamos grabando un nuevo capítulo. Esta semana comenzó con el arribo de la comitiva oficial encabezada por el presidente Javier Milei junto a Karina Milei, a Luis Caputo en los Estados Unidos, con motivo de ir a la Asamblea de las Naciones Unidas, pero sobre todo a encontrarse con Donald Trump para solicitarle ayuda financiera. Trascendió esta semana que el Tesoro de los Estados Unidos está dispuesto a entregar una suma de $20 mil millones. Eso todavía no está confirmado. Se habló también de un swap. Bueno, faltan los detalles, falta que se concrete. Hasta ahora es solamente una manifestación de intención de parte de los Estados Unidos de sostener al gobierno de Javier Milei a como dé lugar. La semana pasada yo rebobinaba un poquito en la memoria. Cuando grabamos este podcast estábamos con el dólar a 1.500, el riesgo país arriba de 1.400 puntos, un escenario muy delicado para el gobierno, que incluso muchos nos preguntábamos, lo hacíamos en este podcast también, cómo iba a seguir. Estaba muy desahuciado para encarar la siguiente semana, la apertura de la rueda cambiaria. Bueno, había mucha incertidumbre respecto de eso. Un tuit de Scott Bessent antes del viaje de la comitiva argentina a los Estados Unidos trajo cierta calma en los mercados, ¿no? Vimos al dólar ubicarse nuevamente cerca de los 1.340, 1.350 pesos, el riesgo país bajar. Por supuesto que eso abre la pregunta de si no es una nueva burbuja de confianza que va a durar poco otra vez. El objetivo es tirar hasta las elecciones de octubre. Y también la pregunta respecto de cuál es el verdadero interés de los Estados Unidos en tomar esta medida que es tan controvertida también para el interior mismo de la discusión y de la política en los Estados Unidos. Suscitó muchas críticas, no solamente de parte de los clásicos opositores, sino también de otros actores de la economía, del sector financiero de los Estados Unidos, que le dijeron al gobierno de Trump, bueno, vas a poner un montón de plata en ayudar a un gobierno que está en las últimas políticamente, que está pidiendo la escupidera. ¿Cuál es el beneficio para nosotros? Bueno, rápidamente ahí lo primero que se me ocurre decir es mirar la cuestión geopolítica, la disputa que tiene los Estados Unidos en términos globales con China, cómo está perdiendo la carrera comercial con China y el interés histórico, ¿no?, de los Estados Unidos en el territorio argentino por su ubicación geopolíticamente estratégica, la conexión entre los dos océanos a través del estrecho de Magallanes. Siempre hubo un interés de parte de Estados Unidos por esa zona. Incluso trascendió una información que la publicó TN, fue llamativo, porque no la dio ningún otro medio, que el gobierno le habilitaría las operaciones militares en la zona de Ushuaia a los Estados Unidos a cambio, bueno, ¿Cómo dijo? ¿No? Eso pasó medio de largo. Bueno, estamos viviendo una etapa que no paramos de sorprendernos, ¿no?, con las noticias que hay. También fue noticia la baja de las retenciones por 3 días, ¿no? Otra situación un tanto inexplicable, ¿no?, de esta semana. Supuestamente iba a ser hasta el 31 de octubre. Bueno, en 3 días juntaron los 7.000 palos que querían, cerraron el grifo, volvieron las retenciones, y cuando te pones a rascar un poquito, los periodistas especializados en temas agropecuarios te dijeron, pará, son 4 o 5 exportadoras las que hicieron el negocio. El resto de todos los productores de materia prima, de soja, de granos, no vieron un mango de esta baja de retenciones. Bueno, hay mucho enojo, ¿no?, en los sectores del campo, un enojo que se expresa de forma tenue de parte de Nicolás Pino y los titulares de las entidades agropecuarias, ¿no? Salieron a dar entrevistas a mostrarse relativamente enojados con la situación, lo cual te dice mucho, ¿no? Porque que los titulares de la sociedad rural salgan a decir, estamos, la verdad, preocupados por bueno, significa que realmente deben estar calientes los que producen la soja. También hay números de pobreza que están en discusión por estos días. El INDEC dio números de pobreza que marcan una baja. 31,6. Sí, el presidente dijo, insistió con la idea, ¿no?, de los 12 millones de pobres que dejaron de serlo. También hay un gran debate en torno a eso, porque toma números de pobreza que se produjeron luego de la gran devaluación que realizó el gobierno nacional de forma deliberada apenas asumió, ¿no? Sí, y sobre todo te interrumpo acá porque las canastas que se usan están desactualizadas, es lo que dicen algunos especialistas en mediciones, y porque las mejoras salariales que supuestamente toma, o las supuestas mejoras salariales que toma, mejor dicho, están acompañadas de un empeoramiento en la calidad del empleo que también
es un parámetro para medir la pobreza que no está medido en esos términos, entonces es una discusión. Es cierto también que se mide así hace tiempo, entonces, sí, bueno, si discutís esta cifra tenés que discutir las anteriores, pero bueno, hay mucho cuestionamiento porque en general en la calle se ve otra cosa. Totalmente, o sea, sí. Por un lado lo metodológico, como decías vos, y también por otro lado el clásico engaño al cual ya nos tiene acostumbrado el gobierno nacional al ordenar los hechos y los números de una forma antojadiza para mostrar una realidad que no es así, ¿no? Bueno, y también sacudió esta semana el hallazgo de los 3 cuerpos de las 3 chicas que estuvieron desaparecidas por un tiempo, desde la Tablada. Bueno, finalmente encontraron sus cuerpos en Florencio Varela. Una escena, bueno, no hay palabras para describirlo, ¿no? Descuartizadas, en bolsas, todo lo que vimos esta semana, que por supuesto volvió a encender las alarmas del movimiento de mujeres, que realizó una movilización muy grande aquí en la Ciudad de Buenos Aires y también en el resto del país. Y sobre todo, más allá de los debates que hubo en torno a eso, respecto al feminismo, respecto a si los pueblos, y no, que me parece que por supuesto es muy importante, también se está poniendo arriba de la mesa en función de esto la situación de la retirada del Estado, de los barrios, de los barrios populares, de todos lados, y cómo viene pasando en los países de América Latina, donde el Estado se retiró, avanzó el narco, y lo estamos viendo también en situaciones como estas en nuestro país, lo cual, por supuesto, nos vuelve a dar herramientas para decir, che, el Estado no se puede retirar, porque cuando se retira el Estado, se retira la política, avanza el crimen organizado como el narcotráfico. Y sobre todo, bueno, para sumar a esto último que decía Genti, inaugura un nuevo tipo de crimen, de odio, digamos, un nuevo tipo de delito, porque esto que vos mencionabas, esta escena horrorosa, fue transmitida en vivo por TikTok. Digo, eso es algo que en la Argentina hasta ahora no habíamos visto, es mucho más frecuente en otro tipo de países, con otro tipo de sociedades, con otro tipo de culturas, y creo que dice mucho del momento en el que está en la Argentina, ¿no? Uh-huh. En donde la crueldad suscita un goce de ciertas personas, también en este caso con una perspectiva de género, ¿no? Ese detalle es tremendo, y no es un detalle, me parece, creo que tiene que habla totalmente de la situación de la violencia y de cómo este crimen, este triple femicidio cruza varias cosas. Pensaba recién cuando decías la cifra de pobreza, hay una peor que es 45,4 en menores de 15. Las 3 chicas asesinadas eran, bueno, una tenía 15 y las otras 2 20, pero tenían vulnerabilidades múltiples cruzadas. De hecho, se habló mucho de qué laburaban, cómo era su vida. Y también algunos de los acusados de la supuesta banda narco que las asesinaron, también algunos muy jóvenes. Entonces, si bien esta cifra es de menores de 15, digo, se está arrastrando una pobreza estructural desde la infancia que es muy jodida, 45,4, más de 10 puntos porcentuales más que la media de la pobreza, lo cual es para hablar exclusivamente de eso, de la pobreza infanto-juvenil, que me parece que es lo que viene. Y hablando de lo que viene, pensé toda la semana en la ayuda o en el salvataje, o no sé cómo decirlo, de Estados Unidos, que es una ayuda directa a Milei, obviamente, no es una ayuda al pueblo argentino, obviamente, no, es una ayuda a un gobierno, pero también para mí Estados Unidos no es ingenuo, vio los resultados de septiembre, ve las encuestas para octubre, ve la falta de acuerdo político que tiene el gobierno, ve que se están cayendo muchas personas de la sociedad, y yo creo que también es un condicionamiento, no sé ni si sobre todo es un condicionamiento al gobierno que venga. Creo que Estados Unidos sabe que quizás Milei no reelige y que está hipotecando y condicionando fuerte a el próximo gobierno que venga, que podría ser de signo contrario. Entonces me parece que al análisis de está ayudando a Milei también le agregaría como el condicionamiento futuro a alguien que todavía no se sabe quién es, pero que podría ser obviamente contrario a las ideas de Estados Unidos, y que eso para mí es lo más peligroso. No, y además es la primera vez o una de las pocas veces en que Argentina toma una deuda con otro Estado. Entonces ahí tenés menos posibilidades de manejar las condicionalidades, las garantías. No tenés un estatuto del FMI que más o menos te ubica en una estructura, en ciertos reglamentos que hay que cumplir. Digo, es distinto. Y algo que me causó mucha gracia, que lo hablaba con amigos y amigas esta semana, es que
cierto o no, pero se habló de si no existía la posibilidad de que Trump haya creído que en octubre había presidenciales en la Argentina en lugar de legislativas. Era como un chiste que corría, porque si no, no se entiende el nivel, o sea, la importancia que le está dando Estados Unidos a unas elecciones legislativas para, como dijeron representantes de Estados Unidos, para ayudarlo a llegar a las elecciones presidenciales de 2027. Y están globalizando una elección legislativa. Digo, si hemos hablado otras veces de nacionalizar elecciones provinciales. Este tipo de globalización de una elección legislativa en la Argentina es tremendo, digo, y habla también de qué condicionalidades tendrían o no que cumplir ciertos diputados o senadores electos, que ahora, no sé, responderían ¿a qué? A Scott Bessent, al Tesoro de Estados Unidos. Sí. Digo, ahí ya hablamos de un tipo de colonialismo que no habíamos visto hasta ahora. Además lo puso textualmente en esa publicación en redes sociales que después le entregaron una carpetita a Milei. Impresa, sí. Que dice, bueno, lo apoyamos en su reelección. Todo el texto daba a entender que no entendía Trump. A mí me daba muy caricias significativas el texto, ¿viste? Como apoyamos el esfuerzo del presidente Milei, es fantástico, está haciendo un gran esfuerzo, lo apoyamos en su reelección. Me daba la sensación de que Trump no sabía, le dijeron, che, a que tenés que recibir a dale la carpeta, vamos, que es Argentina, dale. Bueno, la actitud mascotil, ¿no?, del presidente fue también bastante llamativa. No sé si llamativa, pero uno no deja de indignarse, ¿no?, al ver el presidente argentino, casi que le faltaba el collar ahí y hacerle guau guau a Trump. Respecto a esto que decía Poli de Estados Unidos pensando en el siguiente gobierno, sumo algo que lo escuché, no sé si hoy o anoche, a Martín Guzmán, al ex ministro de Economía de la Argentina. Uno podría identificarlo de una línea de gestión económica más bien moderada en términos de lo que fue su gestión. Moderada en términos de que no es un confrontativo duro con los sectores de poder en su política. Después cada uno tendrá su opinión de cómo fue su ministerio y cómo negoció con el Fondo Monetario. Pero me sorprendió porque le preguntaban directamente por el tema de la deuda. Tipo, ¿qué va a pasar con un próximo gobierno y la deuda que tiene la Argentina? No es sostenible, dijo. Pero directamente, esto no se puede pagar, esto hay que renegociarlo todo. Y es Martín Guzmán, ¿no? No es el referente de la línea más dura económica, ni del peronismo, ni de la Argentina. Entonces, me parece que yo dije, mirá, si Guzmán está diciendo que esto no es sostenible, es que claramente el próximo gobierno peronista tiene todas las condiciones para sentarse y decir, che, esto así como está es imposible, que lo sabemos todos, ¿no? Pero después en el momento de sentarse, agarrar las manijas del Ministerio de Economía, agarrar las manijas del gobierno, hay que viajar a Estados Unidos y decirle, che, esto que el gobierno tomó, sí, es mi país también, sí, es el mismo estado del que estoy representando yo, pero ¿sabés qué? No lo puedo pagar, es imposible. Vos sabías que yo no lo podía pagar además, igual se lo diste. Bueno, creo que se viene por supuesto ese debate en la Argentina. Julián Hoffele, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estaba acá. No, estoy acá. Nos dimos manija en la introducción. Me gustó mucho esa introducción. Sí. ¿Qué pensaste entonces este rato? Los escuché y estuve escuchando. Y estuve de acuerdo con todo lo que dijeron. A ver, hablábamos la semana pasada si tenían plan B. Bueno, tenían plan B. O sea, cancelen el episodio anterior. Si no lo escucharon, no lo escuchen después de este. No, igual Poli hizo por suerte algunos comentarios la semana pasada que salvaron el episodio. Sí, no me acuerdo. Dejaste unas puertas abiertas ahí claves. Bien. Que nos permitieron que el asterisco sobre lo que decíamos, pero bueno, igual estaba todo el análisis político orientado en ese sentido, porque realmente el gobierno estaba en un callejón sin salida, se trepó tipo las películas estas en la reja, saltó al otro lado y bueno, cayó en algún lugar por ahora. Vamos a decir eso. Tenían un plan B y la verdad es que nosotros nos hemos burlado en alguna ocasión de los viajes del presidente Milei al exterior, en los cuales en general se juntaba, recibía algún premio al mejor libertario del mes y volvía sin nada. Si bien es cierto que todavía no se concretaron los detalles de este swap, de por sí el apoyo público de Scott Bessent a la política argentina le sirvió. Ya fue un gesto muy importante para acomodar los días posteriores y le está dando un montón de aire en estos días para encarar el tramo final hacia las elecciones. Ni hablar de que eso también facilitó que el BID adelante un préstamo ya comprometido. Bueno, eventualmente avanzará o no la negociación con Estados Unidos, pero un montón de otras cuestiones se acomodaron a la luz de eso. Entonces, tenían un plan B,
Era un poco extremo, la verdad, pero lo tenían. Y le rindió la fotito en esta ocasión. Es cierto que la actitud da un poco de vergüenza ajena. Digo, uno no le gusta ver nunca a su presidente en ese lugar. Le gusta ser el presidente que apoya su mano en la rodilla del otro presidente. Uh-huh. Vieron que es una cuestión que en general se observa mucho cuando se sientan ahí en la Casa Blanca. Quien apoya la mano en la rodilla del otro, en general, uno le gusta ver como esa foto de Néstor Kirchner que apoya su mano en la rodilla de George Bush y no la de la Rúa siendo apoyado en su rodilla. Uh-huh. Bueno, algunas cuestiones alrededor de eso. Es cierto que para los mercados fue suficiente por ahora. De hecho, creo que hubo incluso una exageración de cómo todo se había normalizado cuando estamos en una situación de muchos problemas que sigue habiendo, porque la cuestión general sigue igual de desordenada. Ahora mi duda es, ¿la gente va a ir a votar por lo que pidió Scott Bessent? O sea, ese respaldo alcanza para cambiar el panorama electoral. No es lo mismo llegar estallado con el dólar volando por el aire de la elección, es cierto. Digo, controlás un poco eso, pero ¿cambiás el clima político por el apoyo a Estados Unidos? ¿No existe todavía en nuestro país un cierto grado de antiimperialismo en sangre que hace que no te den muchas ganas de ir a votar lo que te dice Estados Unidos? No sé. Ya está, ya todo eso se canceló. No. Ya es re antiguo lo que estoy diciendo. Es que suena un poco como descontextualizado un poco lo que hablamos en otros episodios de esta intención refundatoria que tiene Milei todo el tiempo, ¿no? De reescribir la historia y tal. Obviamente que en la escuela, en la primaria, todos aprendimos que fuimos una colonia, que el imperio era lo malo, que nosotros teníamos lo nuestro y qué sé yo. ¿En Córdoba también les enseñan así? En Córdoba también nos enseñaban así. Yo tuve una parte de Día de la Raza y otra parte que ya aprendí que era el Día de la Diversidad Cultural. Lo dice desde la ciudad donde gobierna el PRO hace 75 años, ¿no? Pero digo, no sé si en la cabeza del electorado funciona esta idea del antiimperialismo y tampoco el elector tiene por qué estar pensando en una idea de antiimperialismo en una elección local legislativa. O sea, este acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos expone al electorado argentino a una elección con un montón de significados y capas que después no es lo que es. Digamos, me parece injusto para el electorado de argentino tener que votar de esa manera o con ese nivel de información. Dudo que voten antiimperialismo o no antiimperialismo, y lo que más me preocupa es la posibilidad de que a La Libertad Avanza no le vaya tan bien en octubre. Y lo leía a Pablo Ibáñez en Cenitale ahora en estos días, que hablaba de un blindaje antiderrota, y yo lo leía también como no solo antiderrota, sino como post-derrota. O sea, aún derrotado, esto puede funcionar como un plan C de seguir teniendo ese apoyo y caminar hacia 2027, porque el objetivo de este apoyo incondicional y tal es 2027. Por eso yo decía lo de que me causaba sorpresa y tenía la hipótesis de que Trump se había confundido de fecha, de que el apoyo lo haga ahora, digamos, porque faltan bastantes años para las presidenciales. Entonces digo, esto es algo que está pasando ahora, pero se va a sostener durante los próximos 2 años al menos. A mí me da la sensación que más que ganar las elecciones intermedias o incluso que 2027, que coincido en que es el objetivo de máxima, tanto del gobierno como del gobierno de los Estados Unidos, esto que vimos esta semana era para llegar estos días. Total, sí. La semana pasada el gobierno estaba en una situación que no llegaba el miércoles, pero no digo que se caía el gobierno, no sé, no tenía la guita. O sea, venía quemando reservas a un ritmo que ahora no me acuerdo cuál era el número, pero en 3 días había quemado no sé cuántos millones de dólares. Era un nivel súper preocupante, porque si continuaba ese ritmo, ¿se acuerdan? Era Caputo, insostenible, sí. Lo del techo, hasta el último dólar al techo. Esa frase, además, que generó mucha intranquilidad, fue dicha un viernes, en la previa de un fin de semana. Esos días del fin de semana había 1000 rumores, hasta que apareció el tuit de Scott Bessent, había 1000 rumores de cómo el gobierno iba a hacer para sostener ese ritmo de quema de dólares que no los tenía para llegar a octubre. Entonces, para tomar real dimensión, o por lo menos como lo veo yo, de cuál era o cuál sigue siendo la debilidad del gobierno nacional, que creo que el principal objetivo es llegar más que ganar hoy en día.
llegar a octubre. Llegar de alguna manera. Llegar sin una mega devaluación, llegar sin un pico. No, está bien, pero me parece importante la pregunta que hace Poli, porque es, vos llegás a octubre y ¿qué? Después te quedan 2 años. Exacto. Y aún con un buen resultado te quedan 2 años. Ujú. Macri ganó la elección intermedia y después tuvo una crisis. Entonces, Sí, el gobierno después le quedan por lo menos. no podés no tener un plan post-octubre. Y yo creo que hay un plan post-octubre que es el desarme de todo este La esquema devaluación. de bandas. Pero, y demás. esperen. No, le decimos desarme del esquema de bandas, ¿sabes? Sí, estaba escuchando, me digo, ¿por qué dice desarme del esquema de banda? La devaluación, amigo, ¿eso querés decir? No le decís muerte y destrucción. A mí me llegó un sobre que decía que Pero se decía así. ¿puedo ir a algo previo? Quizás es un montón lo que voy a plantear y lo asumo. Vos decías recién, el gobierno no tenía plata y ahora, o sea, ¿ya llegó la guita del Tesoro de Estados Unidos? No. ¿Y no podemos hacer algo para que no llegue? O sea, ¿no se puede como evitar eso? Digo, yo no me acuerdo bien lo que dije el episodio pasado en los términos de lo que vos decías, de lo que lo salvé. Sí me acuerdo que dije, yo no estoy para un si nos matamos, nos matamos. Me acuerdo perfecto porque lo pienso y porque lo sigo pensando la semana después y lo voy a seguir pensando. Y si todos vemos que eso es algo que nos condena a muerte por muchos años, no puede haber una reacción política que lo evite. Yo entiendo que si es un swap, entiendo que si son algunas herramientas, se evita pasar por el Congreso. De todos modos, el Congreso tampoco es garantía de nada porque, y no lo quiero dejar de decir, esta semana también el gobierno dijo que va a promulgar, pero no va a aplicar leyes que se aprobaron y que se rechazaron los vetos, que me parece otra de las noticias de la semana fuertes. Pero digo, más allá del Congreso, ¿no puede haber como una salida política a que eso no ocurra? Porque ya siento que estamos siendo testigos nos están contando algo que va a pasar y no estamos haciendo nada para evitarlo. Lo estamos como aceptando con resignación de, ya vino a Estados Unidos y ya nos colonizó por 150 años. No llegó la guita todavía. No llegó la guita todavía. No se puede Puyar o Yarlora, que salieron todos con tweet por lo de las retenciones. No se puede como armar un frente político grande que no sea sobre el peronismo y que diga que esa guita no llegue, no me importa si es un swap y es un préstamo. No, la sociedad no acepta esto, no se puede. Un gran frente nacional por la soberanía, Sí, por la no sé, autodeterminación. insisto, lo dije lo mismo la semana pasada, no sé qué forma tiene, pero nos vamos a resignar o vamos a aceptar con resignación que nos digan nos van a prestar sin hacer nada para que no nos presten. Hasta ahora hay muchos espacios políticos que lo han hecho, porque nosotros ya esa entrega con la renegociación con el Fondo Monetario que hizo el presidente Milei, en el cual se amplió en muchísimo dinero el préstamo que había tomado Mauricio Macri en su momento, nos condenamos a esa situación. Y esa es la situación de la que tenemos que salir originalmente. Y creo que no es el antes y el después. Digamos, creo que hay que trabajar sobre la resolución de ese problema. Y además hay acciones políticas sobre este, que es el más reciente, digamos, tanto judiciales como en el Congreso. Y una fundamental, que es en las urnas. Vamos a votar antes de que esto se resuelva. Sí, pero ya votamos y ya perdió Milei. Bueno, pero el anuncio fue el día después de las elecciones. Vamos a ver. Hablar de esto. Bueno, pero entonces, hay una forma que tenemos de movilizar, que es, hay que ir a votar contra este endeudamiento. Nosotros podemos llamar a la sociedad a votar contra la opción de seguir endeudándonos. No siento que sea suficiente. Está bastante claro el Tayana Ovescent. Sí, no siento que sea suficiente. O sea, no siento que la respuesta solamente sea electoral y que esto tiene quizás Pero no se me ocurre una más efectiva. Bueno, algo inmediato. Menos institucionalista, no en términos de golpe, vuelvo a la semana pasada, me da paja aclararlo. Una reacción política, una resolución política que no necesariamente es electoral, también tiene que ser electoral, por supuesto, coincido, pero yo no estoy tan segura que si pierde las elecciones igual la guita no se la van a dar. Entonces... Es que se la van a dar, es lo que decía yo recién, se la van a dar. O sea, digo, este blindaje antiderrota y posderrota para mí, eso es lo peligroso. Incluso con un resultado no tan bueno en octubre, esa guita va a estar. Pero si el resultado es malo, tenés mucho más margen para la otra respuesta política. O sea, si un gobierno que viene con los problemas económicos que viene, con el agotamiento del modelo y encima tuviera una derrota importante en las urnas, ahí sí te podés sentar con un montón de estos gobernadores que si ganan se quedan callados y que si pierden van a decir, bueno, dale, sí, abrí la negociación, sentarnos a discutir y vamos a ver entre todos si esta deuda nos gusta o no nos gusta. Ahí podés poner al gobierno a negociar.
Pero le tenés que ganar primero. Sí, no son excluyentes tampoco, ¿no? Ambas situaciones. Me parece que, por supuesto, que una nueva derrota electoral infligida al gobierno en octubre sería una señal muy clara en contra de toda esta política que está desarrollando, no solamente de su programa económico, que ya venimos largamente comentando acá, de endeudamiento, de ajustes, sino también a estos últimos movimientos un poco, ¿cómo decirlo?, como bola sin manija del gobierno, de ir, venir. Hoy recién estaba viendo antes de venir para acá que se reinstaura uno de los controles cambiarios, como una forma de cepo, ¿no? Que si vos compraste el dólar oficial no podés ir a hacer el rulo, el llamado rulo con el MEP, cuando el MEP está de mejor precio que... Bueno, yo no sé mucho de estas operaciones, porque como se imaginarán, no soy de hacerlas, no están entre mis días, mis jornadas, no transcurren por ese tipo de cuestiones, pero bueno, el gobierno pone una prohibición ahí, ¿no? Es decir, menos libertad. Nosotros acá decíamos, bueno, buena medida del gobierno, decíamos, ¿no? Es un poco irónicamente, pero digo, es como una medida que va en contra de toda su narrativa, su impronta en términos de política económica. Pero digo, apuntar a una derrota electoral del gobierno, creo que no es excluyente con plantearle a los sectores de la política que quizás no son fuerza patria, por ejemplo, que son los gobernadores del panperonismo, de las fuerzas provinciales o incluso del radicalismo, ¿no? Como partido de origen popular, aquel irigoyenismo que ya nos queda muy lejos en la historia, pero bueno, Lustó fue muy, muy crítico de esto. Lustó, ex embajador de la Argentina en Estados Unidos en el gobierno de Macri. Para ubicar, digo. Pasó Lustó y dijo. No, pues muy crítico. Lo que yo propongo es... Podrían dar una señal clara. Lo que me preocupa es la era de la resignación, de ya está. No está. No, yo coincido. No coincido y me parece que ahora tenemos una gran oportunidad para poner arriba de la mesa esto. Sí, hoy pienso lo mismo de la renegociación de la deuda con Guzmán. También debería haber habido un debate mucho más, porque te escuchás lo que decías antes de Guzmán y lo que dijo ahora, y la renegociación que hizo por las quitas tampoco es que fue una jugada magistral, para nada. También debería haber habido, entonces, digo, no lo hubo en ese momento, tiene que haberlo ahora, no podemos como ya dar por hecho que eso ya sucedió o que va a suceder irremediablemente, porque a lo mejor sucede irremediablemente, pero si ya cedemos ante eso, y bueno, sí, no hay... Sí, coincido, y también te marco que hasta que no esté concretado y no estén los dólares frescos transferidos, por más que es un swap, capaz que es una garantía, que el gobierno no los puede usar, no los puede quemar, sino ya sabemos que igual esas reglas después se rompen. Hasta que no esté la guita depositada, yo me reservo el derecho de sospechar de si efectivamente va a estar eso concretado o es más una gestualidad, una cuestión de calmar las aguas, calmar los nervios. Yo ahí, sobre lo que decís, Poli, pienso lo mismo, ahí son como dos discursos separados, ¿no? Uno es lo de los líderes de la oposición o los referentes de quienes esperamos tal vez una respuesta más fuerte y sobre todo más rápido. Creo que estamos en un gobierno ultra vertiginoso en donde las respuestas tienen que ser inmediatas. O sea, no podemos estar debatiendo en un foro de 2 meses cómo hacer para diseñar una estrategia en contra del endeudamiento. No tenemos ese tiempo, tiene que ser todo bastante rápido y entiendo que es algo que no está sucediendo y me parece importante poner el foco en esto que dice Poli de no resignarse, que al menos sea un hábitus emocional de la oposición de ahora en más, es no resignarse a lo que caiga de Milei, porque nos hemos resignado a la pérdida de leyes, nos resignamos a que, bueno, aunque la ley salga del Congreso no se aplica, ok, seguimos, y así estamos desde que asumió Milei, desde el DNU 70 y desde la ley bases. Y por otro lado sí creo que es como que nos encontramos de vuelta con una pared muy grande sobre el endeudamiento de la Argentina, sobre el tema del endeudamiento de la Argentina, que respecto del electorado y de la población hay como a veces poca información o poca conciencia de las consecuencias que tiene un endeudamiento. Este gobierno es muy hábil para poner en términos positivos un endeudamiento. El mismo gobierno, el mismo Milei y el mismo Toto Caputo que dijeron, Milei dijo, yo no tomaría deuda si presido este país porque
el único que toma deuda es el que admite que tiene déficit fiscal. Lo dijo Milei y lo dijo Toto Caputo. Ellos saben que no está bien tomar deuda, que no habla bien de un gobierno y de la performance de un gobierno. Sin embargo, son hábiles en mostrar lo contrario. Entonces hay que hacer campaña del miedo, pero no del miedo. Sí. Porque hay que hacer campaña del shock porque ¿qué implica esto? Te van a sacar los subsidios, te los van a sacar. Los subsidios a las tarifas energéticas te las van a sacar. Las asignaciones las van a desasociar del aumento jubilatorio y te las van a bajar. Las jubilaciones te las van a bajar. Todo te van a bajar. A la gente común de a pie. Entonces, la interpretación va a bajar el dólar. Bueno, pero en una parte de la población. Yo no me refiero específicamente a los líderes, sino a una gran movilización, manifestación popular, porque ahí van a recortar. Tendríamos que estar en la calle todos esos sectores. O sea, tarifas si te sacan los subsidios, va a aumentar mucho la pobreza. Es como el quizás lo más transversal que nos puede empobrecer a todos de una forma muy concreta y muy rápida. Entonces, hay que ir a la calle o hay que ir a rechazar esto, no solo los líderes, o sea, entiendo que alguien motoriza, pero me parece que se desajusta todo. Y además, a ver si te interpreto bien, estás diciendo que incluso no hace ni falta ideologizarlo demasiado en términos de patriotismo, nacionalismo, soberanía, sino la calidad de vida concreta de las personas. ¿Qué va a pasar si la Argentina toma estos 20.000 millones del Tesoro estadounidense, si continúa este ciclo de endeudamiento? Sí, como decir, ¿qué quiere Estados Unidos? La reforma laboral, la reforma previsional, los recursos naturales, claro, la Antártida, porque esas cosas quiere. Claro, a eso iba también, que no lo mencionamos. Digo, todos estamos de acuerdo que el Estados Unidos, el principal interés tiene que ver no solamente con tener mayor presencia militar en la región, sino también con los recursos naturales de la Argentina. Digo, que esto viene a cambio de la entrega de recursos, de soberanía, del patrimonio que tenemos todos los argentinos y las argentinas. Coincido que también esto es problemático para planteárselo a la sociedad, porque a veces queda un poco abstracto. Si bien los recursos naturales no son nada abstractos, digo, somos un país con miles de kilómetros de costa, de océano, de pampa húmeda, de recursos naturales, de cordillera, de mineral. Ahora se habla de las tierras raras, vieron que es como el recurso que controla China, principalmente, que es el insumo principal para el desarrollo tecnológico, que Estados Unidos está muy atrasado en esa carrera y tiene interés en algunos minerales que tiene, por ejemplo, la Argentina para el desarrollo de insumos en ese tipo de industrias. Pero digo, me parece que ahí hay que estar finos, y vale esta reflexión de decir, bueno, ¿cómo se le plantea a la sociedad una mirada de rechazo del endeudamiento? Por el lado de las condiciones de vida concretas de la población, por el lado de la entrega de soberanía y de recursos. Digo, son dos realidades que están arriba de la mesa y que tienen que ver son dos caras de la misma moneda. Y a veces quizás, bueno, ¿qué es lo que le queda más? ¿Qué es lo que le puede generar mayor nivel de cercanía a alguien? Porque también, perdón, el argentino también es bastante patriota, ¿o no? Tipo, la camiseta, la celeste y blanca, ¿no? Hay toda una idea de defensa de los colores, de la identidad nacional. Digo, después cada uno lo enfocará con ideológicamente por donde más le guste. Pero bueno, digo, no sé si a la persona que vos te podés cruzar comprándole algo en el almacén, o tomándote un auto de aplicación, lo que sea, y le decís, che, mirá que los yanquis quieren todo el litio del norte, se lo estamos regalando. Bueno, quizás, no sé si le importa 3 carajos eso. Quizás sí, no lo sé. No lo sé, tengo mi duda. Sí estoy convencido de que eso hay que seguir diciéndolo. Hay que seguir diciéndolo mientras al mismo tiempo se desarrolla una forma de convencer que también tiene impacto en la vida cotidiana. Ya, mañana, en 2 meses. Y te sumo ahí algo que, estamos hablando de un acuerdo bilateral entre 2 países. Lo mencionabas al principio. Pero más allá de que Argentina quedó en el medio de la carrera comercial entre una hegemonía en decadencia como Estados Unidos y una hegemonía que quiere subir como China, ahí hay un tema también con la
puesta y salida de las retenciones. Estados Unidos quiere que volvamos a poner las retenciones, porque si no es como que China compra todo sin arancel. Se calentaron los ojeros yanquis, a eso iba. Con razón se calentaron los ojeros. Y además me puse a bucear un poco también en redes y gente yanqui. La ciudadanía yanqui tampoco entiende por qué Trump le da plata a Argentina. Y hay 1 millón de memes muy graciosos todos, de tipo, che, yo no tengo sistema de salud, pero le estamos dando una tonelada de guita a Argentina, tipo, ¿por qué? Tampoco se entiende, en Estados Unidos, en la cultura y en la sociedad de Estados Unidos, qué es lo que ganarían ellos dándole esa cantidad de guita a otro país. Nosotros lo entendemos porque también estamos bastante socializados en ser una colonia y sabemos que lo que viene es, me vas a sacar el litio, me vas a sacar vaca muerta, me vas a sacar la cantidad de recursos naturales que tiene Argentina, que es un país estratégico en el mundo. Sí. Argentina es muy importante y hemos tenido la mala fortuna de ser muy mal gobernados, pero Argentina es un país estratégico en el mundo, es un país importante. Sí. Y eso es algo que a veces nos olvidamos. Sí, además Estados Unidos es una economía, si se quiere, obviamente con la diferencia del caso, ¿no? Pero similar a la Argentina. Somos competidores en términos de lo que exportamos. Y lo que producimos. O sea, competimos. Nos estamos como sometiendo a los designios de un competidor directo. Digamos, los principales exportadores de soja, China compra gran parte de la soja que está disponible a Argentina, Brasil y Estados Unidos. Principalmente, esos 3 países. Entonces, ahí también aparece una serie de contradicciones que es complicado desandarlas, me parece. Y Vaca Muerta también es competencia directa, ¿eh? Sí. O sea, ¿por qué querrían? No me acuerdo, perdón que no cito, no me acuerdo quién decía el otro día, y me quedé pensando, ¿por qué querrían que le vaya bien a Vaca Muerta, que supuestamente es la gran promesa argentina, si el desarrollo de Vaca Muerta puede, no sé si perjudicar, pero ralentizar o por lo menos dinamizar un poco menos su propio desarrollo de combustibles fósiles? O sea, también eso es una variable para tener en cuenta. Sí. A mí me pasa que me gustaría que logremos separar un poco más las discusiones. No me queda tan cómoda la idea de, bueno, ahora si Argentina firma eventualmente un símil swap con Estados Unidos, entonces no tenés más glaciares. Como que es una secuencia que no la termino de comprar así. Pues me parece que en tal caso lo que nosotros tenemos que tratar de dar la discusión es, bueno, ¿y por dónde creemos que tiene que seguir desarrollándose Vaca Muerta? ¿Cuál es la propuesta del peronismo para esto? ¿Cuál es la propuesta del peronismo para desendeudarnos? ¿Cuál es la propuesta del peronismo? Porque si no, volvemos una vez más a ellos entregan todo, frenalos. Bueno, no me... como a la defensiva. ¿Y vos qué hiciste? A la retaguardia. O sea, ¿y vos qué hiciste y vos qué proponés? ¿No? Pues hay parte de este quilombo que es lo que nosotros no supimos resolver o empeoramos. Elijamos el camino, si se quiere, más o menos autocrítico que queramos. Y entonces, el poner todo el eje sobre, bueno, y ahora entonces, si en Estados Unidos, bueno, está bien, ellos tienen ese aliado. Y es un aliado importante el que consiguieron, es el de ellos. Bueno, es este. No queda tan claro que hayan pedido exactamente todo eso. Que lo quieren seguro. Quieren eso, quieren poner bases militares. Seguro van a querer un montón. Si pueden, le ponen la bandera a nuestro país, se lo quedan. Seguro que sí. Ahora, bueno, ¿nosotros qué queremos? ¿Qué queremos hacer con cada uno de esos recursos naturales? ¿Cómo los queremos explotar? ¿Los queremos explotar? Pues después también pasamos de nuevo a otras discusiones que nos quedaron pendientes, ¿no? Todavía no habíamos terminado ni siquiera de resolver internamente la discusión desarrollismo, ambientalismo, y ahora nos ponemos defensivos de eso. Bueno, ¿y para qué los queremos defender? Los queremos defender para este proyecto productivo que tenemos, con este esquema financiero en el cual no nos va a volver a pasar este quilombo con los dólares. Nosotros tenemos otra salida de eso. ¿Cuál es? ¿Volver al cepo? ¿Es acaso lograr exportar más y entonces suplir ese faltante de dólares que tenemos? Bueno, creo que esa propuesta integral es la que nosotros tenemos que tener como respuesta o como complemento del rechazo al endeudamiento. O sea, nosotros no nos queremos endeudar porque lo queremos resolver de esta otra manera. No solamente porque ellos quieren nuestros recursos, siempre los quieren, los van a querer todos. Lo va a querer Estados Unidos, y lo va a querer también China. Porque cuando China hace un swap con Argentina no es porque son buenos. Entonces China nos ama. Boludo, sí, no. Cuando era el swap, ahora desarrollamos el swap con China, qué terrible que Estados Unidos nos pide. Bueno, está bien. ¿Y China qué quería?
capaz es nuestro aliado estratégico y es mucho mejor, y bueno, discutamos por qué nos conviene más y me parece saludable, digámoslo en esos términos. Ahora, no en términos de, Estados Unidos es una potencia opresora, China es un aliado bondadoso. Bueno. Me parece alucinante la discusión que planteás y me parece que es un capítulo entero respecto a la diferencia entre un injerencismo y el otro. Me parece alucinante, lo voy a dejar de lado solo ahora porque te quiero responder otra cosa. Muy bueno y no lo quiero charlar nada. No, me parece muy bueno. Me parece como enorme la discusión Estados Unidos-China, pero me parece muy atinada. Pero creo que, o sea, vos recién dijiste, no, tampoco esté claro que nos vayan a pedir eso. La semana pasada el Senado yanqui ratificó a Lamelas, se llama el embajador Peter Lamelas, ¿no? El embajador... El nuevo embajador estadounidense en Argentina, que dijo hace 3 meses, hay que sacar a China, hay que dejar a Cristina presa, hay que pedir la base. Olvidado, pero sí. Sí, hay que Milei tiene que reelegir. Dijo literalmente todo, habló de las bases del Atlántico Sur, o sea, literalmente lo dijo. Entonces no estoy de acuerdo que no esté claro que quieran eso porque... Yo dije que está claro que quieren eso. No, dijiste... Lo que dije es que no está claro que eso... Dijiste que no está claro que hayan pedido eso. Obviamente no lo van a pedir explícitamente escrito, pero está claro, está clarísimo. Que lo quieren eso y todo, y mucho más quieren. En todas las negociaciones que está teniendo el Ministerio de Regulación de Sturzenegger antes de desarmarse con todos los acuerdos que está firmando o los que está discutiendo comerciales con Estados Unidos, están pidiendo eso. Entonces, además, para mí está claro. El embajador lo dijo literalmente. Lo dijo textual y lo ratificaron la semana pasada, que pasó un poco por arriba esa noticia, pero fue ratificado, es el nuevo embajador estadounidense en la Argentina. Lo dijo claramente. Y para mí, y otra cosa que te voy a discutir, y es raro que yo lo esté diciendo, pero para mí el peronismo sí tiene un plan. Parece desarticulado, parece que no lo denuncia tan bien, parece que las internas se lo comen, pero yo creo que tiene que hay muchos más consensos vinculados, que hay muchos más consensos relacionados a un plan de desarrollo y de desarrollo soberano de los que pensamos, y que a veces la interna parece que no lo tienen, pero yo creo que el peronismo tiene ciertos consensos vinculados a la posición de Argentina en los conflictos mundiales actuales. Creo que lo tiene, una posición unánime. Creo que tiene una posición bastante unánime respecto al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Creo que tiene una posición no unánime, pero que hay discusiones internas avanzadas respecto a la industrialización o al carácter que tiene que tener una industrialización en la Argentina. Creo que tiene menos acuerdos, pero discute lo vinculado a fuga y deuda, pero no creo que no tenga un plan. No creo eso. Creo que quizás la interna o el gobierno al frente de todos nos hizo pensar que no, pero yo creo que si al peronismo le toca hacer gobierno, tiene muchas más respuestas de las que dan, no digo que sea problema tuyo, de las que ellos dan de las que el peronismo da a entender para afuera. En eso estoy de acuerdo. Creo que tiene respuestas, creo que tiene más de una para las mismas cosas. No estoy tan de acuerdo en que haya consenso en todas esas materias, por ejemplo, en el desarrollo de industrias poco estratégicas, en los subsidios a esas industrias, en la preservación del empleo, o el desarrollo estratégico de otras cuestiones. No, ahí me parece un debate que está recontra vigente en el espacio económico. Alrededor del tema de la deuda, veo cada vez más consenso alrededor de ese tema. Ahí sí, lo veo que se van aproximando. Esto que decía Guzmán, Kicillof, Cristina, van acercándose. También por lo grave que se volvió el problema, ¿no? Como que ya no hay otro camino, pero bueno, está bien, va hacia ahí. Ahora, el tema del ambientalismo quedó muy en discusión en el último gobierno, sigue pendiente, creo que en tal caso no tiene tanta fuerza como para imponerse en esa cuestión, pero respecto al tema de lo que nos piden, insisto, yo sí creo que quieren todo eso no lo pongo en duda en ningún caso, estoy diciendo que nosotros también queremos dólares. Y cuando salimos al mundo a buscarlos, si no lo logramos generar nosotros, todos van a querer algo de nosotros. En tal caso nosotros tenemos que discutir cómo vamos a resolver ese problema. Seguro lo van a querer, habrá que ver qué cosa puntual viene en este acuerdo, en tal otro. En cualquier caso creo que hay que rechazarlo, no estoy diciendo que este sea un buen acuerdo, eso está fuera de mi planteo. Ahora, sí, cuando vas a pedir dólares al mundo, el mundo te dice, bueno, estas son mis condiciones, y si no, tendríamos que encontrar una forma de resolverlo nosotros. Veo propuestas en el peronismo, creo que hay algunas cuestiones que saldar, y me parece que en tal caso la campaña electoral está encarando más o menos bien en ese sentido. Porque Tayana
porque Jorge Tayana tiene... Jorge Tayana me pongo de pie, me siento. De pie. No, porque Tayana, yo creo que hay que escuchar a ese tipo profundamente porque es de todos estos temas tiene respuestas o discusiones muy elaboradas. Sí, claro. Muy elaboradas. Es un cuadro y de entonces política ratifico cada vez más la decisión de que cabece la lista en este momento y más sobre todo con lo que pasó esta semana. No se puede llamar Tayana Obesa en el episodio, ¿no? No, Sí, ya fue podría súper ser. usado. Está medio quemado, está medio quemado, sí. pero es muy efectivo porque, digo, no solo Tayana, yo creo que yo defendí la lista en su momento y creo que representa esto. No hay un programa que defienda más la lista de Unión por la Patria que este. No, o sea, es 100% defensor de No la hay un lista, programa nos que encanta. defienda todas las listas como mayor universidad que nosotros. No. Pará, ¿no? No, ¿Cuál no, lo defendimos con...? Todas. Me estás jodiendo. Las de septiembre, Magario encabezando, Magario. ¿No las defendimos? La defendimos, No, la redefendimos. No, vos la defendiste. Bueno, sí, Vos la bastante bien me fue. defendiste. Estabas tan indignada con Magario, no me acuerdo. Bueno, no Bastante bien importa, me ya fue. discutimos las testimoniales, Febrero. discutimos las Lo único que no nos gusta es cuando no es azul. subrepresentación de algunos sectores que fueron, cierto, que fueron cierto. los que más Ya me pelean acuerdo. contra Milei. Esa lista a mí no me pareció. Esta lista me parece que tiene otro carácter Está bien. y me parece que está a la altura de las discusiones ustedes saben que yo no me la juego así por algo que no creo No, profundamente. Yo Por voy a- favor. Por voy a supuesto. tirar algo que los voy a bajonear mucho, pero voy a tirar una palabra sobre la mesa que es que hace un montón que no la mencionamos, que es inflación. Es como que mientras nos escuchaba hablar, yo digo, llegamos acá por la inflación, por no saber manejar la inflación, porque se nos vaya a la mierda la inflación, estamos discutiendo un acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos y con Scott Bessent siendo prácticamente el virrey, por no saber manejar la inflación. Entonces, en esto de que hablamos de que el peronismo tiene un plan, por supuesto que tiene un plan, tiene ciertos consensos ideológicos y dogmáticos y académicos. Lo que no tiene claro es quién tiene la lapicera, y eso es muy importante para tener la oportunidad de demostrar que tus planes y tus consensos van a tener éxito. Y dentro de todo ese universo, el traspié más grande que tuvo el peronismo en el último gobierno fue el manejo de la inflación. Si queremos volver a ser gobierno, si queremos volver a tener un buen resultado electoral legislativo en octubre y en el 2027 volver a presidir la Argentina, tenemos que saber cómo desarmaríamos todo esto que armó Milei bajo su ojo ideológico, bien, mal, nos puede parecer mal, lo más factible que nos parezca mal, pero digo, esto que dice Jofe, lo armó así, tiene estas ideas y estos son sus aliados. Nosotros, ¿qué haríamos para desarmar eso sin caer de vuelta en este hoyo negro y en esta mala palabra para el peronismo, que es la inflación? Porque no sé cómo desarmás las bandas sin que se te vaya todo al carajo. Entonces digo, la traigo de vuelta a la mesa porque nos olvidamos, porque en virtud de eso Milei puede seguir también, ¿no? Porque resolvió la inflación. Es parte, yo creo que esto que están diciendo es parte de lo mismo, esta idea de la necesidad de una unidad que no sea solamente electoral, sino que además sea programática, que creo que fue la gran falencia de la última experiencia del peronismo en el poder, que fue el Frente de Todos, experiencia traumática para todos y todas, no sé, para propios y ajenos, que fue una unidad efectiva para ganar las elecciones y que le faltó tener un programa económico de gestión claro, donde que hubiera acuerdo de todos los sectores que formaban parte de ese gobierno. Y no se puede permitir ese error nuevamente, el peronismo, de cara a lo que viene. La unidad electoral, por supuesto, es necesaria, es importante, se celebra cada vez que ocurre, es un primer paso, pero sin unidad programática, sin un programa económico claro respecto de qué hacer desde lo micro a lo macro, de lo que pasa en el día a día en la calle, en las pymes, en las empresas, en las industrias, en los precios, con la inflación, hasta qué hacer con la deuda externa, qué hacer con el tipo de cambio, si control, no control, cepo, no cepo. Bueno, ahí tiene que haber una unidad programática clara, concreta, de defensa de las mayorías populares de la Argentina, de desarrollo y demás. No estaba eso en el Frente de Todos, no estuvo nunca. Había tironeo, pujas, por momentos se imponía más una mirada, por momentos se imponía más otra. Claramente ese fue el factor central para la deriva de ese gobierno. Después hubo muchas otras cosas, que la foto esta, que Alberto, que bueno, en fin, todo lo que ya es historia, es antiguo. Pero me parece esto para traer
Me parece que está bueno esto que decía antes Joffe respecto de, bueno, enfocarlo por la positiva, en el sentido, bueno, ¿qué queremos hacer? Este es nuestro programa. Sí, sabemos que estos son unos hijos de puta, unos entregadores, rifan la Argentina, van como mascotas, como dije yo al principio, pero digo, me parece que hay una suerte de consenso en todos los sectores de que hay que proponer algo, ¿no? Hacia adelante. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros diferente con la Argentina de lo que hacen estos que cada vez que gobiernan nos mandan a la B? Porque bueno, se vuelve a verificar. O sea, no quisiéramos volver a verificarlo cada vez, pero mira vos, nos da la razón. Cada vez que gobierna el neoliberalismo nos mandan a la B o a la C o a la Z. Y está volviendo a pasar. Así que bueno, humildemente desde este programa solicitamos y queremos colaborar a la construcción de una propuesta programática de parte del peronismo para nuestro querido pueblo argentino, para el próximo turno electoral que se celebrará, bueno, en 2027 para el cargo ejecutivo. Veremos qué será de todos nosotros en estos 2 años que nos separan. Es una duda, porque ahora semana a semana estamos en una situación así de que no sabemos qué va a pasar el lunes, no sabemos qué va a pasar el martes. Así que así estamos, país. Compartan y quédense hasta el final. Hay sorpresas hoy. Sí. Sí, tenemos sorpresas. Pará, si estás escuchando esto y llegaste hasta el final y te diste cuenta cuál es la sorpresa, comenta en Spotify. Dale. Estuvo Poli Sabatés, estuvo Julián Hoffele, estuvo Mili Pioletti, yo soy Juan Gentile. Hemos grabado, como siempre, este episodio en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chau, chau. Acompaña al Hecho Maldito. Invertimos para fortalecer la seguridad de nuestro municipio. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios, escuelas, clubes e instituciones. Comunidad Loma Segura. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la Comunidad. Intendente Federico Otermín.